Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. En 2016, ver con mis 3 hijos, no. Lo primero quiero agradecer a todos que yo sé que oraron por mí cuando despertara el 2 de noviembre con la noticia que mi ex esposa había matado a mis 3 hijos. Yo creo mucho en Dios, creo mucho en las oraciones. Descubro de la muerte de mis hijos por Facebook. Lo primero que pensaba era, ¿qué voy a hacer? Ponce, Puerto Rico. A más de 1000 millas de distancia, en alguna habitación de un hotel en Estados Unidos, o en algún espacio, el que fuera, pero lejos de casa, Marlene revisaba su celular. Era el 2 de noviembre de 2016, el Día de los Difuntos. Lo que vio en su pantalla no lo recibió de un familiar, ni de un policía, ni de una trabajadora social. Lo leyó en Facebook, una publicación que hablaba de una tragedia en la urbanización Jacaranda en Ponce. Un padre, 3 hijos, un suicidio. Sintió cómo se le rompía el cuerpo antes de que se le rompiera el alma, porque cuando la violencia llega sin aviso y el dolor se filtra a través de una red social, la muerte no solo irrumpe en tu vida de golpe, sino que se propaga sin control. Esa fue la horrible forma en que Marlene supo que sus hijos habían fallecido a manos de su padre. No por una llamada oficial, no por una notificación contacto, sino por una publicación en las redes sociales y un algoritmo. Comencemos. Pero para comenzar, vamos a trasladarnos a octubre de ese 2016, un mes antes de los hechos. El 10 de octubre de 2006, Marlene Martins da Rocha, brasileña radicada en la isla, les hizo a las autoridades un extenso y detallado relato del patrón de maltrato que sufría a manos de su entonces esposo Eric Seguinot Ramírez. En la prensa de la isla se publicó que el patrón de maltrato había comenzado mucho antes, acrecentándose en mayo de ese mismo año, cuando Eric la acusaba a ella de tener una relación de amistad con un médico y la mantenía amenazada de muerte. Sin embargo, esto solo era un ejemplo, pues Eric la celaba de todo. De hecho, otro incidente de violencia doméstica entre la pareja había ocurrido el 7 de mayo de 2016 en casa de la madre de Eric, en la urbanización Jacaranda. Ese 10 de octubre, Marlene relataba con precisión y detalle lo que había vivido la noche anterior, la noche del 9 de octubre,
cuando Marlene fue víctima de una golpiza en su residencia en Portales del Monte en Ponce, donde horas antes la pareja había estado compartiendo con sus 3 hijos y con doña Delia Ramírez, la madre de Eric, pues Eric había hecho comida al barbecue y estaban todos compartiendo en familia. Cuando doña Delia se marchó y los 3 hijos de la pareja se habían ido a sus habitaciones, Eric, quien según el relato de Marlene estaba ebrio, comenzó a discutir y la agredió con los puños y tras lanzarla al piso, la agarró por la parte posterior de la cabeza y le golpeó la cara contra las losas. Eric, según el relato de Marlene, según el relato que le hizo, a los agentes de violencia doméstica y a la fiscal Yeisa González del Toro, le exigía que le diera el dinero de su participación en el negocio Estética Brasilera que ella operaba en el edificio La Rambla Tower. Muy alterado, le exigió esa noche que fuera a un cajero automático a retirar $1,500. Marlene, así golpeada como estaba, se fue a su habitación para intentar recostarse, tras lo cual Eric va donde ella y le exige que le firmara un cheque que él había sacado de la cartera de Marlene, por el dinero que él alegaba había invertido en el negocio. La niña pequeña de 5 años de edad presenció cuando su papá le pegó a su mamá. En un momento dado, Marlene logró salir de su hogar con la pequeña de 5 años y su otra hija de 8, mientras el niño de 10 años seguía durmiendo en su cuarto. Marlene corrió a la caseta del guardia de seguridad en el complejo de vivienda con control de acceso donde residían y pidió ayuda. El guardia de seguridad le abrió el baño de la caseta de seguridad para que entrara con las niñas y entonces llamó a la policía. Marlene permaneció con sus hijas en ese baño hasta que llegó la ayuda y los agentes de la policía se llevaron a Eric arrestado para que las niñas no vieran a su papá esposado. Tras el relato y la corroboración de la versión de Marlene, Eric fue acusado de 3 cargos de violencia doméstica e ingresado en la cárcel al no prestar la fianza de $9,000 que le señaló el juez Carlos Quiñones Capacetti. Eric había conocido a Marlene en Brasil y en Brasil estuvo residiendo, la pareja residió por muchos años. Incluso allí fue que nacieron los 3 hijos de la pareja. Eric, que en ese momento tenía 10 años, Eileen, que tenía 8, y la pequeña Emanueli, de tan solo 5. Eric quedó en libertad con grillete electrónico a la semana siguiente, exactamente el 18 de octubre, cuando pudo prestar la fianza. Eric tenía 50 años y le llevaba 17 años de diferencia en edad a Marlene. Había traído a su familia 3 años antes a vivir a Ponce. Según la prensa, se había desempeñado como vendedor de una empresa que fabricaba puertas de madera en Brasil. No obstante, en otras 2 publicaciones leí que al momento de los hechos, Eric se encontraba desempleado. Regresando a los hechos. Marlene tenía un viaje programado a Los Ángeles, California, donde tomaría un curso, un adiestramiento relacionado con su profesión de esteticista. Como ya les mencioné, esta estética brasilera ella la había abierto en ese año y estaba tratando de levantarla. Para ese viaje programado, los niños se iban a quedar al cuidado de la abuela paterna, doña Delia. La mañana del 2 de noviembre, cerca de las 7:30 de la mañana, una vecina de doña Delia se topó con el cuerpo de Eric, quien se había colgado del alero en la parte posterior de la residencia. La mujer, la vecina, alertó a las autoridades y cuando llegaron los paramédicos hallaron los cadáveres de las niñas sobre la cama en una habitación y el cadáver del niño en otra de las habitaciones de la residencia. Y el de Eric, que como ya les mencioné, yacía atado al extremo de una soga de la tubería de la cisterna, ahorcado en el alero.
El entonces superintendente de la policía, José Luis Caldero, confirmó que al momento de los hechos, Eric estaba libre, bajo fianza, con grillete por la denuncia de violencia de género sometida por Marlene y que había una vista señalada para el 17 de noviembre. Caldero explicó que los niños fueron dejados por la madre bajo la custodia de la abuela paterna y agregó que la orden de protección no impedía las relaciones paternofiliales de Eric con los niños. A la escena acudieron decenas de oficiales y paramédicos, así como personal del Departamento de la Familia. El 3 de noviembre, al otro día de los hechos, Marlene regresó a la isla, teniendo que ser hospitalizada y evaluada por el frágil estado emocional en el que obviamente se encontraba. El 5 de noviembre, cerca del mediodía, Marlene acudió al Instituto de Ciencias Forenses para identificar los cuerpos de los pequeños de 5, 8 y 10 años. Marlene acudió acompañada de personal del Departamento de la Familia. No olvidemos que ella tenía toda su familia en Brasil. La identificación de los menores se realizó mediante una fotografía del rostro de los niños que se les tomó una vez fueron transportados a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses. La familia de Martins, que vivía en el sureño estado brasileño de Santa Catarina, expresó en ese momento su deseo de trasladar los cuerpos de los menores a esa nación para llevar a cabo allá las exequias. De hecho, en la prensa trascendió que la familia ya estaba haciendo gestiones con el Consulado de Brasil en Miami, que es la oficina que atiende los asuntos de Puerto Rico. No obstante, por razones que realmente no pude comprobar, el 7 de noviembre los niños recibieron cristiana sepultura en el cementerio El Yeso de Ponce. O sea que los niños nunca pudieron ser o se decidió, no sé por qué razones, no trasladarlos a Brasil. La comitiva fúnebre llegó al cementerio a las 3:10, escoltada primero por el coche de flores y detrás entonces iban los autos que transportaban los féretros de los niños y unos 30 vehículos autorizados por la familia para entrar al entierro. Unas horas antes, Eric Seguinot fue sepultado en el cementerio Las Mercedes, allí en la misma ciudad de Ponce. De la autopsia se desprendió que los hermanitos Emanuel y Jaylin y Eric Seguinot Martín murieron estrangulados. Según los hallazgos preliminares de la autopsia en ese momento, practicada por la doctora Eda Rodríguez Morales, patóloga que dirigía el Instituto de Ciencias Forenses en ese entonces. También se realizaron pruebas toxicológicas. Más adelante entonces se pudo comprobar que los tres tenían niveles de difenhidramina, o sea, Benadryl, en la sangre. En el caso de Eileen, la niña de 8 años, también tenía niveles de etanol. De otro lado, Eric Seguinot Ramírez, tras la autopsia, se determinó que se suicidó y murió a causa de asfixia por suspensión. Además, los estudios revelaron que Eric también tenía en la sangre niveles de etanol y de Benadryl. Las causas de muerte de los niños fueron determinados como homicidio y la del padre como suicidio. El 17 de noviembre, Eric y Marlene se verían nuevamente en el tribunal. Eric esperaba conseguir una sentencia de desvío para recibir tratamiento a cambio de declararse culpable, a lo que aparentemente Marlene no se opondría con tal de que no volviera a buscarla. Pensemos un momento en este dato. El miércoles 2 de noviembre, un día antes de la fecha que Marlene estaba supuesta a regresar al país, todo el pueblo quedó sobrecogido al trascender temprano en la mañana que un hombre de 50 años de edad que cuidaba a sus 3 hijos de 5, 8 y 10 años, mientras su esposa de 33 años, de quien estaba separado a raíz de un incidente grave de violencia doméstica ocurrido el 10 de octubre y que había viajado a Los Ángeles, California, para un adiestramiento, estranguló a los niños y después se ahorcó. Estas fueron las palabras que leyó Marlene. Esta fue la forma en que ella se enteró de la trágica muerte de sus 3 hijos. Las acciones de Eric fueron violencia vicaria.
Aquí en el hilo del crimen específicamente, el caso número 7, Ángeles Eternamente en el Cielo, el caso de José Bretón, abordamos el tema de la violencia vicaria. La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que el agresor no ataca directamente a la mujer, sino que busca hacerle daño donde más duele, a través de sus hijos, hijas o seres queridos. Incluso este tipo de violencia de género no llega de la nada, como podemos ver en el caso de Eric Seguinot, sino que factores de violencia se dan mucho antes. Las modalidades de violencia son física, mental, sexual, económica, emocional, vicaria, entre muchas otras. En el caso que estamos viendo, son los factores que tenemos conocimiento, ¿verdad? Según los factores que tenemos conocimiento, Marlene recibió violencia no solo física, sino mental y emocional, y desembocó finalmente en violencia de género vicaria. La violencia de género vicaria es una violencia indirecta, pero devastadora. Se manifiesta cuando un padre, expareja o custodio utiliza a los menores como instrumento para controlar, castigar o vengarse de la madre. En muchos casos el objetivo no es solo causar dolor, sino arrebatarle a la mujer lo más preciado, su maternidad, su paz, su proyecto de vida. Aunque aún no están tipificadas como delito específico en todos los países, incluido Puerto Rico, este tipo de violencia ha sido reconocido por expertos en psicología y derecho como una de las expresiones más crueles y silenciadas del ciclo de violencia machista. Me comuniqué con Andrea Cabezas. Andrea es una académica española quien tiene una sólida formación y está especializada en violencia de género y competencias digitales, y es fundadora y presidenta de la asociación Stop Violencia Vicaria y de la Alianza Internacional contra la Violencia de Género Vicaria. Andrea incluso estuvo con nosotros de forma metafórica, pues me comuniqué con ella anteriormente para unos detalles del caso número 31 aquí en el hilo del crimen, el caso de Edwin Otero. En esta ocasión me comuniqué con Andrea para corroborar en qué países ya existen leyes o políticas públicas que abarquen esta modalidad de violencia de género. En la actualidad, España cuenta con la ley 1/2004, medidas de protección integral contra la violencia de género, en donde se define la violencia vicaria. De igual forma, desde 2015 se establecen reformas penales para castigar el asesinato de menores en este contexto. Galicia, Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla y León y Madrid cuentan con legislación autonómica sobre este tipo de violencia de género. Y a nivel internacional, Chile, Argentina, México, Brasil, Panamá, Ecuador, Colombia, Uruguay, Bolivia, Perú, República Dominicana, Italia, Portugal, Australia y Marruecos cuentan con leyes o políticas públicas que atienden o auscultan esta modalidad de violencia de género vicaria. Según material que me compartió Andrea, Estados Unidos y Reino Unido no tienen una mención legislativa explícita, pero sus órdenes de protección y los protocolos de protección infantil sí permiten abordar los casos de violencia vicaria a través de la custodia de emergencia y las medidas cautelares. Una vez más, gracias a Andrea Cabezas Mateos por su aporte a este podcast en este tema. En mi experiencia en el contexto de Puerto Rico, necesitamos que la definición de violencia vicaria traspase la frontera de quienes tenemos estudios en género para que la ciudadanía conozca este tipo de violencia. Nombrar las cosas para que existan. El término violencia vicaria es tan reciente en la isla que aún no tenemos definido un protocolo o política pública que aborde el tema, y es necesario. Porque en este trágico caso, la muerte de los menores, que es el tipo más grave de este tipo de violencia, fue lo que sucedió. Pero la instrumentalización de los hijos con el fin de hacerle daño a la madre incluye muchas otras acciones de parte del victimario, y es necesario proteger tanto a las infancias, que son víctimas, que son las víctimas, como a la mujer, que puede ser víctima de este tipo de violencia. Regresando a nuestro caso del día de hoy. Hoy día, Marlene, en un acto de amor y de gran valentía, se volvió a casar y la vida le volvió a dar la oportunidad de ser madre.
aun cuando todos los días recuerda a sus hijos Eric Gabriel, Eileen y Emanueli, a quienes tiene la certeza de que algún día volverá a ver. Paz y bien para ella hoy y siempre. Para pensar. Las redes sociales nos conectan, sí, nos informan, nos dan voz, pero también nos exponen en esta era digital. La noticia corre más rápido incluso que el consuelo. A veces las muertes se convierten en titulares antes de que la familia reciban una llamada. A veces el duelo comienza con una publicación. Cuando una madre se entera de que sus hijos han muerto a través de Facebook, no solo falla el sistema judicial, también fallamos como sociedad. ¿Dónde queda la intimidad del dolor? ¿Dónde está la dignidad de una notificación humana directa, compasiva? Las redes nos dan inmediatez, sí, pero cuando esa inmediatez no se cuida, puede convertirse en una forma nueva y silenciosa de violencia. Quizás es tiempo de preguntarnos no solo lo que compartimos, sino qué, cuándo, cómo y a costa de quién. El dolor de Marlene no solo fue por la pérdida, sino por el cómo. Por enterarse por Facebook, por la falta de aviso, de respaldo de humanidad. Y entonces la pregunta queda: ¿qué hace falta para que el sistema escuche a tiempo? ¿Y cuántas vidas más deben apagarse para que la violencia doméstica no se vea como un asunto privado, sino como un crimen con eco público, profundo y trágico? Para pensar. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Siempre déjenme saber qué piensan. En la semana pasada tuvimos el insight, ¿verdad? Pudimos ver las palabras de la doctora Nelis Ríos y les estoy incluyendo nuevamente su información porque por un error se puso el número de teléfono mal. Tuve unos mensajes que me escribieron por email. Recuerden que siempre pueden contactarnos al email elhilodelcrimen@gmail.com y el teléfono de la doctora Nelis Ríos, experta tanto en violencia como en psicología del deporte, abuso, hostigamiento, es el 787-513-4030 para todas aquellas personas que me habían comentado que no habían podido comunicarse con ella. También les incluyo una promoción de Producciones Girasol que me entusiasma muchísimo presentarles. Es una propuesta cultural y educativa y profundamente necesaria para las familias puertorriqueñas. Osana y sus emociones. Es un espectáculo musical basado en el libro homónimo de Wanda San Miguel, con versión teatral de Víctor González, que utiliza el poder del arte para guiar a niños, niñas y sus familias en el descubrimiento y gestión saludable de sus emociones. Yo quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes criminautas por ver los episodios. Todas las semanas le digo que a cada uno de ustedes que le da un like, que me comentan y que me solicitan episodios, gracias. Yo voy haciendo como una listita de todos los episodios que me piden. Hay unos que ya estoy investigando, hay unos que se toman un poquito más de tiempo. Así es que yo les prometo que poco a poco los voy a ir sacando todos. Incluso también hay unos episodios que me han pedido de fuera de Puerto Rico y también los vamos a tener aquí en el Hilo del Crimen. En GW5, este maravilloso network que le ha abierto las puertas al Hilo del Crimen, puedes encontrar una variedad de programación como Bájale 2, Hablando Pop, Bien Abierta, Muriendo de Bella con Druxila, Por Amor al Arte, Ojo de Loca No se Equivoca, Raqueteando, Power Rock, Tribu 8090, en el que esta servidora también está junto a Alfonsina Molinari y Wanda San Miguel, Backstage, Raqueteando, Más Salsa que Podcast, El Penthouse, ¿Qué pasó? Desaprende, Psicoanalízame, Dile no al sonso, Viajando Seguros, Hackeando la Mente, Hablando 24 Frame, Buscando Problemas e Historia con Calle, entre otros, que también van a estar próximamente en el canal. Tenemos podcasts, como ven, para todos los gustos. Los invito
a que entren al canal y lo miren y busquen aquellos episodios o aquellos podcasts que ustedes entienden que van acorde con sus gustos. Recuerden que estamos en Instagram bajo el hilo del crimen. Este fin de semana yo prometo que me voy a poner al día y voy a ir poniendo de los episodios que han ido saliendo, porque llevo unas semanitas como que con muchas cosas, pero prometo que este fin de semana me pongo al día. Y recuerden que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y sobre todo también escucharlos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo el hilo del crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.